¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es miércoles 21 de septiembre, son las 9 Martes, de la noche. Stephanie. Martes todavía. Ya te lo estás adelantando. Perdón, es que se me chispoteó con este mes patrio de los temblores y los abrazos no balazos. Perdonen ustedes, se me chispoteó. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 21 de septiembre. Son las 9 de la noche. Yo soy Stephanie Naro, esto es El Mundo en 12 minutos y hoy precisamente vamos a hablar de los abrazos no balazos, porque fíjense que en el fin de semana pasado, que fue la cumbre de la CELAC en nuestro país, híjole, parecía una especie de lucha libre, los presidentes se dieron hasta con las sillas y cuando lo que debía prevalecer eran los abrazos entre los latinoamericanos y los caribeños, pues prevalecieron los balazos. Y es que era de esperarse porque estaban presentes las dictaduras y las democracias. Y bueno, esto es como mezclar agua con aceite. Definitivamente me parece un error que los dictadores hayan sido invitados. Y esto pone a México contra la trinchera en la esfera internacional. Y por cierto, otra que también habló de abrazos y no de balazos el día de hoy fue la senadora Lili Telles, y dio un mensaje bastante contundente sobre por qué esta frase de alguna manera hace formal la alianza del gobierno con el narcotráfico, recalcó los puntos que no están funcionando, como el aumento en feminicidios, como el aumento en homicidios. Y después vamos a hablar de la crisis de los migrantes, pero esta vez no son mexicanos, son los haitianos, que han sido perseguidos por las autoridades fronterizas en Texas y que nos habla de esta cara inhumana de la migración que tiene la política estadounidense, aun cuando ya no esté Donald Trump presente. Y para hablar de esto, le doy como cada semana la bienvenida a Jaime Gutiérrez. Jaime, ¿cómo estás? Querida Stephanie, qué gusto saludarte. Hoy martes, estamos en vivo, pero no tan en vivo para el miércoles. Para que vean que estamos en vivo, ¿no? Completamente en vivo. Muy bien, Stephanie, y un saludo a toda la gente que nos está viendo hoy martes. Y bueno, Carlos Sandoval lo vamos a extrañar, él continúa en esta misión periodística exhaustiva que le hemos encomendado, pero yo les aseguro que está muy interesante lo que él nos va a contar a su regreso. Y mientras, porque no hay que desaprovechar el tiempo, ya ves, Jaime, que el tiempo vuela, vamos a comenzar hablando de la CELAC. Fíjate que mucho se critica la posición de México por haber invitado a líderes de las dictaduras, a Maduro, al cubano, ya solamente faltó Daniel Ortega. Y yo creo que más allá de la retórica, porque México estaba proponiendo sustituir a la OEA por la CELAC, yo creo que más allá de la retórica, Jaime, esto es algo que no puede proceder por lo mucho que depende nuestra economía de la de Estados Unidos. Creo que no salió nada bueno de esta CELAC, excepto las palabras de los presidentes de Paraguay y Uruguay que denunciaron abiertamente las democracias y luego Maduro les contestó y el cubano también. Pero creo que este fue un show político para que tanto las democracias se legitimaran contra las dictaduras por estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia, que tiene muchos insatisfechos, y que también que las dictaduras se legitimaran con la democracia. Fue un show político para ganar aprobación, para alivianar un poco esta carga que ha desatado la pandemia, porque creo que casi nadie está feliz con su gobierno de la manera en cómo esto se ha gestionado. Sí, fíjate, Stephanie, yo dividiría el tema en 3 puntos. El primero, haber invitado a Cuba a los eventos de las fiestas patrias, que medio lo platicamos la semana pasada, que se me hace fuera de lugar, y no he encontrado a alguien que defienda, a ninguno, de izquierda, de derecha, de centro, de fifí, conservador, alguien que defienda que Cuba haya participado en esos eventos. Defienden la participación de Cuba en la CELAC, pero no en la independencia, cosa curiosa. Hay que ver nada más hoy el artículo de Genaro Lozano en la Reforma, también criticando el tema de lo inoportuno que fue la invitación a Cuba a las fiestas patrias. Pero bueno, pasemos al segundo punto, Stephanie. Me llama mucho la atención, tú eres la experta en estos temas, pero a mí me llamó la atención la falta o la ausencia de otros países muy importantes. Brasil está fuera del CELAC, pero no deja de ser un país importante. Pero Argentina, Chile, sobre todo, pues sus ausencias se notaron. Bueno, el tema de a Fernández no lo dejaron venir, Cristina sí, no lo dejó venir.
trae problemas políticos muy fuertes. El tema de Nicaragua y El Salvador, pues bueno, ni se diga, y los países de Centroamérica también ausentes. Entonces, lo que yo diría es, en una cumbre, tú tienes que invitar a todos los países, tú no puedes excluir a nadie. Claro, qué bueno que el debate se genere dentro de una mesa, eso lo aplaudo. Y el debate que vimos, Paraguay, Uruguay, Cuba, Venezuela, creo que enriquece. Pero creo yo que la posición de México, jugando ambivalente a la posición que debe de tener, creo que fue muy mala. La verdad, creo que fue una cumbre muy mala para México, porque tú no puedes quedar bien con Dios ni con el diablo. Y creo que la posición de México de no definir posturas o de por lo menos respetar la doctrina Estrada y mantenerse al margen, creo que es una posición muy mala. Y por otro lado, te diría yo lo que tú acabas de resaltar, el 85% de nuestro comercio es con Estados Unidos, 5% es con Latinoamérica. Entonces, yo creo que México tiene una deuda con Latinoamérica, debemos de tener más participación, pero tú no puedes jugar con tu socio comercial jugando como estás jugando de esta manera, ¿no? Creo yo que ese es un gran riesgo. Claro, es un gran riesgo, pero yo creo que de alguna manera, mientras sea retórico, creo que Joe Biden está muy consciente de esto y no se va a poner a agarrarse a dimes y diretes con el presidente López Obrador. Creo que basta para que Joe Biden mueva un dedo para que sintamos este llamado de atención y que no pasa a mayores. Creo, francamente, que además de un show para legitimarse en tiempos donde la insatisfacción abunda por lo difícil que continúa siendo la pandemia, creo que además fue una estrategia electoral rumbo al 2024, porque aquí hay dos puntos. No solamente va a quedar como el transformador nacional, va a quedar como el transformador regional y también como aquel que se atrevió a desafiar a Estados Unidos. Y eso tiene un gran componente en el nacionalismo mexicano porque gran parte de nuestro nacionalismo es antiestadounidense. Entonces creo que este fue un mensaje dirigido a sus bases, fue una estrategia electoral rumbo al 2024 que francamente deja a México muy mal parado ante la comunidad internacional. Yo veía los encabezados de los principales diarios, la mayoría decía que nuestro presidente estaba resucitando ideas de Hugo Chávez y creo que esa es una comparación ante todas las luces, pues desafortunada, porque lo único que hizo Hugo Chávez es deshacer a su país y hoy vemos un país que tiene los mayores recursos del mundo, petróleo, oro, la mayor pobreza por las malas decisiones políticas que se han tomado. Y esas malas decisiones políticas también las estamos viviendo en México porque vemos que la estrategia de seguridad nacional no ha funcionado. Siguen aumentando los homicidios dolosos, siguen aumentando los feminicidios. Es un cuento de ya no de acabar. Retumban también las acusaciones del ex embajador Christopher Landau, donde decía que pues este gobierno no es su prioridad acabar con el crimen organizado y claro, ¿cómo lo podemos negar si tenemos las imágenes del presidente soltando como si nada a Ovidio Guzmán, que a mí me parece terrible cuando deberíamos de combatir a capa y espada a este tipo de organizaciones criminales? Y por eso hoy el discurso que Lili Telles dio en el Senado, Jaime, a mí me parece que estuvo buenísimo. Dijo que las juntas del presidente con el gabinete solo sirven para tomar café y que una frase tan sencilla se había convertido en una frase perversa porque inmortalizaba la unión del gobierno con el narcotráfico. Sí, fíjate que desafortunadamente los tres pilares en los que debe estar sostenido este gobierno de la 4T, que debería ser salud, educación, seguridad y economía, salud, economía y seguridad, están rebasados, están reventados, están tronados, tanto salud como economía como seguridad. Y hoy el discurso que vimos de la secretaria, muy malo, por cierto, en el tema de la seguridad. Y resalto lo que tú acabas de decir, podremos estar o no de acuerdo con todas las posiciones de Lili Telles, pero hoy hizo un gran discurso en la Cámara de Senadores, cuestionando punto por punto dónde el gobierno no ha cumplido. Y efectivamente, este tema de abrazos no balazos, pues suena muy perverso. Claro, tienes razón, no siempre estamos de acuerdo con sus posturas, pero hoy sí merece un aplauso. Dijo lo que muchos mexicanos sentimos y pensamos, y creo que hace falta más personajes de la oposición que empiecen a hablar de esta manera, de una manera libre, de una manera contundente, que conecte con nuestro sentir como mexicanos. Y bueno, también los abrazos y los balazos, bueno, los más que nada, los balazos también están al sur de al norte de nuestra frontera, porque hemos visto imágenes aterradoras, que pareciera casi
de 1800, donde agentes a caballo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, pues están persiguiendo a inmigrantes haitianos que intentan llegar a su país. Y es que fíjense que Haití ha sufrido muchísimo, de por sí es el país más pobre de América Latina, pero le acaba de pasar muchas cosas en muy pocos meses. Hace unos meses hablábamos de que le mataron a su presidente, a Jovenel Moïse, un asesinato, no se esclarece, dicen que el que ahora es primer ministro, que se llama Ariel Henry, que él pudo haber estado coludido. Luego después les vino un terremoto y se vinieron abajo más que nada los edificios de la iglesia, que es la institución que más ayuda a la gente ante la ausencia de gobierno. Entonces es una crisis importante la de aquí, por eso están saliendo tantos migrantes. Tenemos registrados que hay cerca de 30,000 en Colombia, imagínense, pero en Estados Unidos cerca de 10,000 estaban atorados y pues las autoridades no los dejaron pasar y vimos imágenes terroríficas que parecieron de la era de Donald Trump, pero es la era de Joe Biden y parece que no mucho ha cambiado. Estaba escuchando hoy en la mañana, Stephanie, la pregunta que le hicieron al canciller, Marcelo Ebrard. Me llama la atención porque él no es secretario de Gobernación, hablando de temas de migración, está hablando de la migración. Y me llamó la atención algo. Él dijo que la comunidad de Haití que había llegado porque la convencieron de que los iban a regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, pero que venían desde Brasil y desde Chile. Entonces, aquí la pregunta también, Stephanie, es ¿cómo es posible que cualquier persona pueda cruzar el país? Y no estoy hablando del tema de migración, sino del tema de seguridad. ¿Cómo es posible que pueda cualquier persona cruzar sin ningún problema, sin ningún recato? Y bueno, pues ya se hizo un problema en Ciudad Acuña, estamos viendo imágenes terribles de este lado, no hay condiciones salubres, la situación en la que están viviendo, y del otro lado, pues el tema de lo que vimos, las desafortunadas imágenes, que ya se está convirtiendo, veremos ya, yo creo que la siguiente semana, Stephanie, lo que pasa en la ONU con los discursos que están dando los presidentes en torno a este tema de la migración. Así es, ese será un tema para la próxima semana en los siguientes 12 minutos, porque ha llegado la hora de ponernos el cinturón. Ya vamos a aterrizar. Pero antes de aterrizar, como siempre lo hacemos, como cada martes, o miércoles, ya ven, ya se me quedó grabado. Cada martes. Estaba pensando en mañana miércoles que mis alumnos tienen examen, entonces los tenía muy presente. Vamos a saludar a todas las personas que nos están viendo desde sus casas, como cada semana, y a responder a las preguntas que tienen para nosotros. Y como siempre saludamos a Michelle Raín. Michelle, muchas gracias por vernos como cada semana, a Diego Gómez, a Abraham Castillo, a JC Ruiz, a Tony Pliego, a Mario Chavero, a Enrique Córdoba, a Marisa Ochoa, a Irma Gutiérrez, a Laura Michúa y a Juan Carlos Puyol. Y fíjense que nos están haciendo unas preguntas muy interesantes. Nos están preguntando sobre Evergrande China, qué va a pasar, qué es. Y yo creo que es un tema muy interesante, Jaime, porque este podría ser como el momento de Lehman Brothers de China, que es cuando inició la crisis financiera del 2008, porque Evergrande es el desarrollador inmobiliario más grande que tiene China, no tiene dinero para pagar las deudas, de hecho tiene una cantidad abismal que pagar el día jueves y no va a llegar. Y entonces dicen que por esta ausencia de liquidez, que se corre el riesgo de arrastrar al sector dentro de China y también dentro de Asia. Entonces, obviamente esto tiene pues, al mundo temblando, incluso el peso perdió 15 centavos de valor contra el dólar, pero hay analistas que dicen que es poco probable que ese golpe se extienda hasta el mercado mexicano, Jaime. Fíjate que esta sí puede ser una crisis que nos pueda poner en problemas a todo el mundo. Equivale al 2% del Producto Interno Bruto mexicano. Y vamos a ver cómo se desenvuelve en las próximas semanas esta situación, porque sí puede ser un tema muy, muy, muy delicado para el mundo entero. Este llamado mundo chiquito, mundo globalizado, donde ya todo está muy conectado, ya lo vimos con el efecto tequila con la crisis en México o el efecto tango con la crisis argentina. Pues esto podría ser algo, si no se controla bien y si no se atiende bien, que pudiera poder temblar los mercados a nivel internacional. Claro, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar ahora sí la última y nos vamos,
Nos pregunta Laura Espejel, ¿qué opinamos de lo que ocurrió hoy en Salamanca? Que si fue un atentado o no. Es lo que estabas platicando antes de salir al aire. Jaime, parece que tú traes muy buenos datos. Fíjate, Stephanie, el tema fue antier, fue en un bar, era cumpleaños del gerente, estaba el dueño del hotel, salen a recibir un paquete que según esto les llevaban de regalo de cumpleaños, y a la hora de abrir el paquete no llevaba ninguna tarjeta, pues explota. Eso aquí y en cualquier otro país, si vas a ir aquí en China, es un acto de terrorismo. ¿Por qué es terrorismo? Te voy a decir por qué. Aunque va dirigido a dos personas, la persona que llevaba el regalo con la novia, que se dedicaban a entregar paquetes, resultaron heridos, muy, muy gravemente heridos, sobre todo el que venía manejando. Y segundo, las personas que estaban alrededor, si hubieran estado un poco más cerca, perdón, de los que salieron, de los fallecidos, pues hubieran también o salido lesionados o fallecidos también. Entonces, esos son actos que no debes de permitir en una sociedad, porque ya estás cruzando la línea de un tema de un terrorismo. Entonces, incluso ayer el gobernador de Guanajuato lo calificó como un acto terrorista. Hoy se deslinda, dice que no fue un acto terrorista porque fue dirigido, pero no estamos contando a las personas que salieron, que no tenían vela en el entierro con esta situación, perdón usar esa palabra, pero no tenían, ellos iban a entregar un paquete como cualquier situación de un festejo. Entonces, sí creo yo que es muy lamentable porque cruzando esa línea nos vamos a enfrentar con otro tipo de delincuencia que es muy peligrosa. Totalmente de acuerdo, y esto me hace pensar un poco en lo que pasó en Europa durante el 2015, porque ahí vemos que el terrorismo dejó de ser político para ser civil. Antes iba destinado a blancos políticos, a miembros de partidos políticos, pero hoy vemos que va direccionado a cualquier persona en cualquier lugar. Eso es lo que verdaderamente causa terror, porque nadie está a salvo. Y es lamentable que ese tipo de acciones ya comiencen a reproducirse en nuestro país, porque una vez que hay un solo acto, parece que hay un efecto como placebo y comienzan a aparecer más. Me parece terrible lo que estamos viviendo, sobre todo en un periodo pues tan duro en donde hemos reflexionado muchísimo sobre la fragilidad de la vida humana. Sí, es lamentable, Stephanie, y ojalá este tipo de actos, por ahí alguien nos preguntaba que si era un tema federal. Como hay explosivos y lo tiene que agarrar el tema de la Fiscalía General. O sea, es un tema que tiene que rebasar el Estado y tiene que llegar a nivel de la Federación por el tema de los explosivos. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Y ahora sí, ya se nos va el tiempo voló en este vuelo súper ultrasónico en el que le damos la vuelta al mundo en 12 minutos. Ya estamos aterrizando y yo, como siempre, le quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos cada semana. Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana en la misma hora, en el mismo canal, y como siempre, le doy las gracias a Jaime Gutiérrez por habernos acompañado. Gracias, querida Stephanie. Un gusto a toda la gente que nos vio. Un abrazo a mi tía que ya vi que está en Cancún. Irma Gutiérrez, ya la vi. Saludos, tía. Saludos a tu tía Jaime. Irma, muchas gracias por estarnos viendo. Yo soy Stephanie Nero y me despido de ustedes como cada semana, esperando verlos la próxima. Vamos a aterrizar.